La monarquía fue el primer momento político el cual se originó a partir del año 753 a.C. y finalizó a partir del año 509 a.C. con la muerte del rey Tarquino. Durante la monarquía existieron 7 reyes diferentes que siguió el desarrollo y la división de la antigua Roma. El segundo momento político fue el imperio. El imperio se originó después de la caída de la monarquía, a partir del año 509 a.C. Esta estuvo hasta el año 27 a.C., donde finalizó con la llegada de Augusto. El tercer y último momento político fue el imperio. El imperio se dividió en 3 tiempos, alto, medio y bajo imperio. Este se originó después de la caída de la república a partir del año 27 a.C. y finalizó a partir del año 470 después de Cristo con la caída de las ciudades romanas. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Pérez y el día de hoy le vengo a hablar de los gobernantes. Tiberto, Julio César, 100 años antes de Cristo y 400 años antes de Cristo. Marco Aurelio, 121 años después de Cristo y 180 años después de Cristo. Nerón, 37 años después de Cristo y 68 años después de Cristo. Nerva, 30 años después de Cristo y 98 años después de Cristo. Marco Ulpino, Trajano, 53 años después de Cristo y 117 años después de Cristo. Augusto, Gaius, Lulius, Caesar Augustus, Tiberto, Caligula y Claudio. Buenas, mi nombre es Keini González. Hoy vengo a hablar sobre los juristas más importantes del derecho romano. Como bien sabemos, el derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Bueno, vengo a hablar sobre los 5 juristas. En primer lugar tenemos a Emilio Papiniano. Emilio Papiniano, entre sus cualidades como jurista, se destacaba por su independencia de opinión. Precisamente esta independencia de opinión fue la que lo llevó a la muerte. Los historiadores dicen que nació en Siria, provincia romana, en el año 150. Su estatua se encuentra ubicada en la Plaza Vía de París. También tenemos a Gallo. Gallo era un jurista muy importante, quizás hasta el más enigmático, que ni siquiera su nombre completo se conocía, pero eso sí, se sabe que dedicó gran parte de su vida a la docencia del derecho. En tercer lugar tenemos a Ulpiano. Ulpiano era un jurista muy importante también. Quizás conocemos muchísimas definiciones de la palabra justicia, pero quizás una de las más importantes es aquella interpretada por este jurista tan importante, que él decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. En tercer lugar tenemos a Julio Cornelio Paulo. Era un jurista muy importante, quizás el más influyente y distinguido. Y por último tenemos a Herenio Modestino, que también era un jurista muy importante. Era un jurista católico posclásico del siglo III. A pesar de que tenía un tiempo muy arcaico, tuvo mucha gran influencia en el ámbito jurídico. Y fuentes, monarquía, costumbre, tener un rey que solo puede acceder al cargo de manera hereditaria, tener un monarca que es símbolo de continuidad y de estabilidad, ser una única organización político-administrativa, estar constituida por normas y mandatos tradicionales, leyes, organización del Estado en la que la jefatura y representación suprema son ejercidas por una persona que a título de rey ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. Los Senado Consulto. El Senado Consulto era el que dominaba en materia de elección y de gobierno, siendo sobre todo un órgano con poder ejecutivo. En él recaía la potestad de nombrar y controlar las más altas magistraturas del Estado, consulado y pretura, y controlaba el ejército y llevaba a cabo la política exterior. La República, la jurisprudencia.
La jurisprudencia republicana conserva los caracteres y funciones de los antiguos pontífices a las actividades tradicionales del respondere, agere y cabare. Se unen dos nuevas funciones de carácter didáctico: Icturé, enseñanza elemental a los auditores de los principios y reglas fundamentales. Edicto de los magistrados. El edicto era la forma de pronunciamiento de los magistrados romanos, Magistratus Populi Romano, en cuestiones relativas a su competencia y constituye una de las principales fuentes del derecho romano. El plebiscito. Plebiscito es lo que la plebe dispone a propuesta de un magistrado plebeyo como el tribuno, definición paralela a la ley de la ley. Pero en lugar de provenir de la disposición del pueblo romano, procede la plebe, desde el momento en que le fue concedida esta facultad. Ahora, leyes y costumbres. Para los romanos, pues la costumbre era una fuente plena de su derecho, por lo que no era necesario una norma habilitante previa, teniendo la acción ante el pretor. La pretensión de que el derecho subjetivo fuera compensado, no tanto que fuera reconocido. El imperio. Una constitución imperial en derecho romano es lo que el emperador manda en el ejercicio de sus funciones por edicto o epístola, creando una norma jurídica. Las relaciones del emperador con sus súbditos permitían que estos pudieran proponerle una apelación directamente. Los plebiscitos en el imperio. El plebiscito, pues, en su origen designaba a los jefes plebeyos, pues, votar por la persona de su interés, inviolabilidad de los tribunos, protección de las asambleas, derecho de voto, etc. Y ejercía jurisdicción criminal sobre los plebeyos de las tribus. Los edictos. El edictum era la proclamación de un funcionario romano cuyo mandamiento era obligatorio para todos los ciudadanos. Los jurisconsultos. Jurista romano laico que emitía dictámenes u opiniones motivadas en contestación a las consultas que le formulaban sobre casos concretos, tanto autoridades como particulares. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Díaz y hoy les vengo a hablar sobre la fuente en cada una de las épocas, en la monarquía, en la república y en el imperio. Bueno, primeramente en la monarquía. En la monarquía encontramos las costumbres, encontramos las leyes y encontramos los senados consultos. Eso es en la monarquía. En la república encontramos la jurisprudencia, encontramos la propuesta de los prudentes, encontramos el edicto de los magistrados también, y encontramos el plebiscito y por último las leyes costumbres. Y en el imperio encontramos lo que es las costumbres imperiales, los plebiscitos nuevamente, los edictos, los jurisconsultos y los senados consultos. Eso se encuentra en el imperio. Gracias.